Empezamos con la creación de nuestro login que se va a conectar con una base de datos SQLite. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá en escritorio, voy a crear una nueva carpeta. Esa nueva carpeta la voy a llamar login. Dentro de esa carpeta lo que voy a hacer es abrir el editor de Python. Yo estoy usando el editor normal, el que se llama Ethershare, que viene con Python cuando nosotros lo instalamos. Entonces acá lo que voy a hacer es abrir un nuevo archivo. Ese nuevo archivo, lo primero que vamos a hacer es escribir importa metekinter, que va a ser el módulo o la librería que nos va a permitir crear la interfaz gráfica, y luego también vamos a importar SQLite 3, que va a ser el módulo que nos va a permitir trabajar con base de datos SQLite. Algo que le voy a agregar es un alias y le voy a ponlo como SQLite, ¿ok? Importame SQLite 3 como SQLite. Muy bien, una vez hecho esto, lo que voy a presionar es F5 para cargar todo el módulo, y antes de cargar ese módulo debemos guardarlo. Entonces, para guardarlo me voy a ir al escritorio, acá en la carpeta login, y este lo voy a llamar login. Perfecto. Acá ha cargado, muy bien. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos primero a comentar por acá la creación de la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a crear una variable llamada conexión. A esa variable conexión le vamos a asignar SQLite, punto, y un método llamado connect, que nos permite crear bases de datos. Entonces, en este caso, connect recibe un parámetro. El parámetro es el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, o la base de datos que vamos a crear, una base de datos SQLite. Entonces, esa base de datos la vamos a llamar login, y es muy importante ponerle la extensión. La extensión viene siendo lo que va a permitir identificar la base de datos como una base de datos SQLite. Entonces, el nombre es login.db. Ya con esto se va a crear nuestra base de datos SQLite. Muy bien. Ahora, otra cosa que se conoce como la plantilla de creación de base de datos es también agregar un cursor. Un cursor viene siendo un objeto que devuelve la conexión, que nos va a permitir enviarle instrucciones SQL a esa base de datos SQLite, y así poder controlar o decirle todo lo que debe hacer la base de datos. Recuerden que al fin y al cabo SQLite es una base de datos que recibe comandos en otro lenguaje llamado SQL, que es un lenguaje de estructura, un lenguaje de sentencia. O sea, nosotros le damos órdenes y él solamente la cumple. Entonces, desde aquí, desde Python, nosotros le vamos a dar orden y ella la va a cumplir. ¿Ok? Entonces creamos el cursor. Para crear el cursor lo que hacemos es usar la conexión .cursor. Y ya acá tenemos el cursor. Una vez creado la conexión, el cursor, ahora vamos a crear la instrucción. ¿Ok? La instrucción viene siendo cursor.comando execute o execute. Ese comando recibe instrucciones, específicamente instrucción SQL o SQL. ¿Ok? Por los momentos no sabemos qué instrucción ponerle, entonces podemos sellar esto. Muy bien. Y por último, lo que vamos a hacer es cerrar la conexión. Primero cerramos cursor.close para cerrar el cursor, para decirle que no va a recibir instrucciones SQL. Y luego ponemos conexión.close también para decirle que tampoco va a recibir, que cierre la conexión una vez cree la base de datos. Ok, ejecutamos esto. Listo, se ejecutó correctamente, no hay ningún error. Nos vamos a la carpeta login y recuérdense que ahí solamente había un archivo, ahora hay dos archivos. Y miren esto, el archivo es de tipo base de datos. ¿Ok? Ya tenemos nuestra base de datos. Ahora, otra información de las bases de datos es que reciben unas tablas. En las tablas es donde se guarda la información. Vamos a imaginar que una base de datos es una caja, ¿no? Y dentro de esa caja hay secciones. Esas secciones vienen siendo las tablas. Ahí en cada sección metemos cierta información. Bueno, vamos a decirle que las tablas son como bandejitas. Pues. Un horno de panadería es la base de datos y las bandejas que vamos sacando son las tablas. Así. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a crear una tabla? Bueno, empezamos con la primera instrucción SQL para crear una tabla de datos.
En las tablas es donde decimos los datos que vamos a recibir. Nosotros vamos a crear un login que normalmente recibe un login. Un login recibe el nombre de usuario y la contraseña o el password. Ok, más nada. Eso es lo único que recibe un login. Entonces eso es lo que debe tener la tabla que vamos a crear. Ok. Entonces vamos a poner aquí create table if not existed. Ya le explico esto. El nombre de la tabla se va a llamar datos. Vamos a ponerle datos. Aquí, ID, primary key. Ok, ID, integer, primary key, nombre o username, texto y por último password, también texto. ¿Qué hice aquí? ¿Qué es este garabato? Que ya te cuento. Créame una tabla si no existe. ¿Por qué si no existe? Porque si la tabla existe y nosotros solicitamos crearla otra vez cada vez que ejecutemos el script o el código de Python, no va a lanzar el error. Entonces es mejor poner esta sentencia para asegurarnos de que no haya error. O sea, si la tabla existe, no tienes por qué seguir creándola, ¿no? Entonces, acá ponemos un ID. El ID es por costumbre y por tradición, digamos así. O vamos a decir que en las bases de datos relacionales, como son las bases de datos basadas en lenguaje SQL, es buena idea tener un ID. Porque si queremos actualizar, el ID siempre va a ser diferente cuando es una clave primaria. Es decir, que siempre va a existir, por cada registro que creemos va a existir un ID diferente. Entonces si nosotros queremos eliminar un registro en específico, en vez de eliminarlo por el nombre, que pueden existir muchísimos nombres iguales, podemos solamente usar el ID, que son diferentes, y seleccionar ese personaje en específico. Para eso es una de las funcionalidades primitivas del ID. Ok, luego tenemos username y fíjense que al lado yo le coloco el tipo de dato que es. Tipo de dato texto es que recibe texto y acá integer es que recibe números enteros solamente. Son números 1, 2, 3 y así sucesivamente, no números decimales. Ok, con esto creamos la tabla. Ok, y listo, vamos a ejecutar de nuevo. No hay ningún error, abrimos y miren, ahora dice, login dice que pesa 8 kilobytes, antes pesaba 0 kilobytes. ¿Cómo revisamos esto? Bueno, les voy a contar de un programa que es muy genial para revisar esto. Se llama DB Browser. Creo que debería estar por aquí. Sí, acá está. Ajá, DB Browser. Se quería esconder el DB Browser. Ok, vamos a esperar que cargue. Pero antes quería decirle que si quieres aprender más de instrucciones SQL, hay un curso en Udemy que he realizado, que es solamente de SQL, donde aprendes todas esas sentencias importantes y la puedes usar luego desde Python. Así de genial. En la descripción te dejo el link de ese curso. Ok, ya abrió DB Browser por SQLite. Acá está, miren, este programa es magnífico para ver bases de datos SQLite. Voy a darle Open Device y voy a irme a escritorio, voy a irme a la carpeta login, acá está login, abro y miren, aquí está la tabla datos. Fíjense que si me voy acá a la sección Browser Data, mira, tiene el ID, el username y el password. Ya tenemos la tabla lista hasta ahora. Ok, ya tenemos la tabla lista. Muy bien, muy bien. Ya la tabla se creó, ya todo está a la perfección acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear la interfaz. Esto es rápido. Interfaz. Vamos a poner acá inter. Lo primero que vamos a hacer es crear el objeto de tkinter. Entonces, para crear un objeto de tkinter, primero se crea una variable llamada root, por costumbre. Tkinter, recuerden que esto es como siguiendo una receta, ¿no? Pero le voy a ir explicando, porque entrar en detalle en cada punto sí tiene bastante punto profundo en cada detalle. Entonces, le estoy haciendo un superficial para hilarlo rápido. Ponemos tkinter y luego ponemos
tk. Ok, con esto creamos el objeto tkintel y por último acá ponemos root.mainloop. Perfecto. Ejecutamos esto y fíjense, acá se crea la primera ventana gráfica, así de rápido. Y lo bueno es que estos módulos ya vienen incluidos en Python. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos donde pedimos los datos, el username, y donde pedimos el password y un botón. Para crear eso es muy rápido. Vamos a crearlo lo rápido. Por acá vamos a poner username, labor. Ok, y ponemos tkintel.labor. Ok, acá le pasamos el padre viene siendo root, que se agrega a la ventana root. Luego decimos el texto que va a tener. En este texto voy a decir username. Ok, ahora username entry. Entry va a ser donde vamos a introducir el texto o la cajita donde vamos a introducir el nombre de usuario y acá le voy a poner enter. Fíjense que esto es rápido. Tkintel es algo muy rápido. Root, solamente esto y ahora password labor tkintel punto y acá ponemos labor de nuevo. Acá adentro le pasamos el padre, que viene siendo root, la ventana principal que nos estaba saliendo ahorita, la ventanita chiquita, el texto, y acá le decimos que introduzca el password. Ok, y acá password entry tkintel.entry root texto. Ok, acá no va texto. Ok, ya tenemos esto. Fíjense que si lo ejecutamos así, no pasa nada. Sigue saliendo este cuadrito en blanco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empaquetarlo a esa ventana. Ya creamos cómo va, es decir, ya creamos la estructura, pero no es visible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que se visualice? Miren, esto es rápido. Ponemos acá user label acá abajo y decimos add ventana, ¿no? A ver, crear la ventana. Ponemos el nombre que ya creamos, el objeto que ya creamos acá arriba, y lo único que vamos a poner acá es pack en paquete. Por los momentos vamos a ponerlo así. Luego lo vamos a ir arreglando para ponerlo más bonito. Aquí también pack empaqueta. En el mismo orden que lo pusimos. Miren, label, nombre de usuario. Si nosotros ejecutamos esto, ahora miren, username, y acá vamos a introducir el nombre de usuario, que él va a comprobar si está en la base de datos. Muy bien. Ahora vamos por acá. Seguimos por acá. Vamos a poner por acá el label pack. Empaquetamos también. Y por acá el entry. También empaquetamos. Por acá abajito. Backup. Listo. Lo tenemos todo listo. Bueno, aunque creo que se me olvidó algo. Mire, aquí está. Aquí está. Perfecto. Chiquitico, pero está funcionando. Ahora, se me olvidó algo. Es el botón. Para poner el botón solamente pongo botón. Y por acá lo primero que puedo hacer es tkintel, punto. Y acá pongo button. El button también se le pasa al padre, a la ventana que se va a agregar. Viene siendo lo que se llama padre. Y el texto que va a tener ese botón, que va a ser ingresar. Muy bonito. Y como el botón va de último lo ponemos. Punto pack. Fantástico, ya tenemos un mini login. Ok, un mini login porque aparte de estar chiquitico está feito. Ahora lo que vamos a hacer aquí en el pack. Bueno, acá primero vamos a corregir. Vamos a decirle, oye, ponme una fuente. Esa fuente que sea Arial. ¿Qué viene siendo la fuente? El tipo de letra y el tamaño que le vamos a poner. Eso viene siendo un objeto. Entonces vamos a decirle, ok, a esa fuente me le vas a poner Arial. No sé si conocen la fuente Arial, pero es una fuente muy genial para estas cosas.
Y acá le voy a decir, y el tamaño de esa fuente que sea 18. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Está quedando cool. Ya le está agarrando tamaño, ya está agarrando tamaño. Copiamos esto de acá. Lo que vamos a hacer es acá. Ponemos una comita también acá y pegamos eso acá. Y acá también hacemos lo mismo. ¡Uy, qué fácil! Está facilito, ¿eh? Y por acá, ¿qué tal? Ponemos lo mismo y ¡kabum! Tenemos un login más bonito, ¿no? Está mucho más bonito. Sí, miren. Oh, está cool, está cool. Está creciendo, se está poniendo bonito. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a agregarle un espacio, porque fíjense que el login está muy bonito, pero se está pegando acá, miren, no se ve el borde, no se ve el tamaño. Entonces acá lo que vamos a hacer es decirle, oye, yo quiero que me agregues un espacio a nivel horizontal. Entonces se llama padding x o pad x. Con ese comando dentro del pack lo agregamos para que sea horizontal. El espacio que sea tanto. El número que vamos a poner después del igual va a ser tanto izquierda como derecha. Entonces vamos a poner aquí que es una separación de 20 píxeles. Eso fue en el user, no se ve nada. Y si lo agregamos en todo, sí se debería ver, ¿no creen? Para ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah! Sí se empezó a ver. Incluso acá, a diferencia del botón, el espacio que necesitamos no es horizontal, es vertical. Porque mira, está pegado de la parte de arriba, de acá. Entonces para X es izquierda y derecha, entonces Y es arriba y abajo. Ponemos un pad Y de 20 píxeles también. Y debería quedar brutal. Ok, sí está brutal. Ya tenemos nombre, ya tenemos password, perfecto. Fíjense de algo muy novedoso. Ya hemos creado rápidamente una interfaz que se va a conectar a una base de datos. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta primero es la funcionalidad del botón. Cuando nosotros presionemos el botón, vaya a realizar una acción que va a comprobar si el usuario existe dentro de la base de datos que nos estamos conectando, porque la idea es que él consulte la base de datos, vea si el usuario existe y si existe, ¡pum! Ahí lo tenemos, ¿ok? Y si no existe, bueno, ha ocurrido un error contigo. No existes, amiguito. Algo así. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos primero a arreglar unas cosas acá. La primera cosita que vamos a arreglar son las variables que vamos a usar como el username, donde nos va a pasar el usuario, y el password, ¿ok? Para capturarlo. Entonces, las variables en Tkinter o variables de interfaz gráfica son un poco diferentes a las variables que ya conocemos de modo consola, si has estado trabajando con Python de modo consola. Fíjense que la información acá se introduce a través de una ventana, en diferencia de modo consola, que viene siendo como esto, se introduce a través de una consola que no es muy bonita. Las interfaces son más bonitas. ¿Ok? Entonces, para introducir una variable debemos crear variables Tkinter, porque estamos trabajando con Tkinter, que es variables de interfaz. Y esas las debemos crear debajo de root. Es de buena costumbre ponerlas de primero. Entonces vamos a poner acá variables. Necesitamos dos variables, una para el username y otra para el password. Entonces llamamos este username val y eso lo que hacemos es asignarle tkinter punto y acá lo que vamos a hacer es ponerle text, no, perdón, es stringval, ¿ok? Y igual password también es un stringval. Password, aquí falta una D, stringval. Copiamos esto igual como está acá y lo pegamos acá, no hay ningún problema. Ok, ya tenemos las dos variables donde vamos a guardar esa información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá en donde recibimos la información de entrada, que viene siendo esto, los input o los entry, son información de entrada. Bueno, acá decimos, mira, va a recibir un text variable, y ese text variable viene siendo username val. O sea, que la información que te pasen acá
vaya a user.NET-VAR. Y acá igual. Si no me equivoco, estamos en buen camino. Ok, vamos a ejecutar esto para ver si hay algún error. No hay ningún error. Por ahora no hay error, no está marcando error. Ok, ahora ya tenemos las variables donde va a ir el user.NET-VAR y acá, ok, si había un error, miren. Acá es password-var. Password-var. Ok, ya tenemos las variables a donde van a ir. Ahora necesitamos recuperar lo que introducen en este entry, ¿no? Lo que introducen acá, dentro de ellos. Y eso lo vamos a recuperar cuando presionen el botón ingresar. Entonces, fíjense que el botón ingresar tiene un parámetro llamado command. Command lo que hace es llamar una función. Miren, yo voy a asignarle aquí, acá arriba, muy importante que sea arriba, porque si la hacemos abajo va a decir que la función no existe. Voy a asignarle acá un hello world. Hello world. Fíjense que estas funciones no reciben parámetros, solamente son funciones que son como procedimientos. Al llamarse se ejecutan automáticamente. Entonces acá lo que vamos a hacer es un print hola mundo. ¿Ok? Vamos a mostrarlo por consola. Entonces acá lo que vamos a hacer con command es decirle, oye command, muestra un hello world. Llama a la función. Cuando presiones ingresar, llaman hello world. Ejecutamos. Miren esto. Cuando ingresamos, hola mundo. Ok. Le damos a ingresar, hola mundo, hola mundo, hola mundo. Fíjense, ya está funcionando, se está conectando con la función. Ok, ya le agregamos funcionalidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recuperar estas variables, los valores de esta variable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ok. Miren, user.NET-VAR. Vamos a poner acá dentro del print para salida por consola. User.NET-VAR y acá vamos a poner una opción llamada get que dice obténme el valor de esa variable. Así se obtienen los valores de las variables en Tkinter. Entonces acá password_var.get y fíjense que es un método. Ejecutamos. Ok, acá introducimos por ejemplo niti y acá 1, 2, 3, 4 ingresar, miren, niti 1, 2, 3, 4. Ok, ya tenemos cómo capturar esa información, ya capturamos información de la interfaz. Ahora que nos falta usar esa información para enviársela a la base de datos y consultar si ese dato existe dentro de la base de datos. Uy, esto se pone interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver eso en la segunda parte.